¿Alguna vez has sentido un frío recorriendo tu espalda mientras convaleces en una cama de hospital, justo antes de que una mano invisible acomode tu sábana? Imagina despertar en la penumbra del Hospital Juárez, en el corazón de la Ciudad de México, y ver a una enfermera de una pulcritud antinatural, con el uniforme tan almidonado que parece brillar en la oscuridad. Pero cuidado, porque tras esa apariencia perfecta se esconde un alma condenada por la negligencia y el desamor. Hoy vamos a descender a los pasillos más oscuros de la medicina mexicana para descubrir la macabra verdad de Eulalia, mejor conocida como la Planchada, una mujer que tras dejar morir a sus pacientes por un corazón roto, fue sentenciada a cuidarlos por toda la eternidad, incluso después de que su propio cuerpo se pudriera bajo tierra. Prepárate, porque después de esto no querrás volver a quedarte solo en una sala de urgencia. Exploración siniestra. La historia no comienza con un grito, sino con el sonido rítmico y pulcro de unos pasos sobre el mármol. Nos situamos en la década de los 30, en el antiguo Hospital de San Pablo, hoy conocido como el Hospital Juárez. En aquel entonces, los pasillos no olían solo a desinfectantes, sino a historia, a muerte acumulada y a una disciplina militar. Allí trabajaba Eulalia, una enfermera cuya vocación parecía una obsesión religiosa. Su aspecto era impecable, un uniforme blanco, tan perfectamente almidonado y planchado que crujía al caminar. Jamás una mancha de sangre, jamás una arruga. Era la personificación del orden en medio del caos del dolor humano. Los médicos la admiraban, los pacientes la veneraban como a un ángel de porcelana, pero la perfección es una máscara muy frágil, y el destino estaba a punto de romperla de la forma más cruel posible. Todo cambió con la llegada del doctor Joaquín. Era un médico joven de facciones finas y una ambición que desbordaba su bata blanca. Eulalia, que hasta entonces solo había amado su trabajo, cayó rendida. Fue un amor fulminante, de esos que nublan el juicio y consumen el alma. Ella no solo le entregó su corazón, sino su voluntad. Sin embargo, Joaquín no era el caballero que ella imaginaba. Era un depredador emocional que disfrutaba de la devoción absoluta de la enfermera mientras alimentaba su propio ego. El romance era el secreto a voces más tóxico del hospital. Eulalia vivía por y para las guardias de Joaquín, pero un día el doctor le pidió un favor que marcaría el inicio del fin. Le dijo que debía irse a un congreso médico en el norte del país, una oportunidad única para su carrera. Eulalia, con el corazón apretado, pero llena de orgullo, le ayudó a preparar sus maletas. Incluso le planchó sus trajes con la misma dedicación con la que cuidaba sus uniformes. Se despidieron con una promesa de matrimonio a su regreso. Pasaron los días, luego la semana. El silencio de Joaquín era una losa de cemento sobre los hombros de Eulalia. Ella seguía trabajando, pero su mirada ya no era la misma. El brillo de la pulcritud empezaba a apagarse. La verdad llegó de la forma más brutal. Un compañero del hospital, compadecido por su angustia, le confesó la realidad. Joaquín nunca fue a un congreso. Se había marchado de la ciudad para casarse con una mujer de alta sociedad, una heredera que le aseguraría el estatus que tanto ansiaba. En ese instante algo se rompió dentro de Eulalia. No fue una tristeza normal, fue una metamorfosis hacia la oscuridad. El despecho se convirtió en resentimiento, y el resentimiento en una apatía letal. Eulalia, la enfermera perfecta, comenzó a descuidar a sus pacientes. Ya no le importaba si la medicación llegaba a tiempo. Ya no le importaba si alguien agonizaba pidiendo agua. Se quedaba sentada en la penumbra de la estación de enfermería, con la mirada perdida, mientras en las salas de hospitalización se escuchaban los jadeos de muerte de personas que pudieron haberse salvado. Varios pacientes murieron bajo su guardia,
Por pura negligencia, el hospital que antes era su templo se convirtió en su celda de castigo. La culpa empezó a carcomerla físicamente. Cayó enferma de una melancolía que la consumió hasta los huesos. Irónicamente terminó como una paciente más en el mismo hospital donde alguna vez fue reina, antes de exhalar su último suspiro en una cama rodeada por el frío de las paredes que la vieron fallar. Eulalia sintió el peso de sus pecados. Dicen que sus últimas palabras fueron un ruego de perdón, pero el destino tenía otros planes para ella. Murió con el uniforme puesto, pero su turno apenas estaba comenzando. La muerte no fue el descanso para Eulalia, fue el inicio de una guardia que no termina nunca. Poco tiempo después de su fallecimiento, los pasillos del Hospital Juárez comenzaron a ser testigos de fenómenos que desafiaban la lógica médica. Los pacientes, sumidos en la fiebre y la agonía, empezaron a reportar la visita de una enfermera que no aparecía en los registros del turno nocturno. La descripción siempre era la misma: una mujer de facciones finas pero rígidas, cuya piel tenía la palidez de la cera y que portaba un uniforme tan blanco que lastimaba la vista, pero lo más inquietante era el sonido, un crujido metálico y seco. Era el sonido de su ropa almidonada, moviéndose a través de los pasillos en un silencio sepulcral. No caminaba, parecía flotar, dejando a su paso un rastro de olor a gardenias, mezclado con el hedor metálico de la sangre vieja. El punto más macabro de esta historia ocurrió en uno de los días más negros de la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985, cuando la tierra se sacudió con furia. La torre central del Hospital Juárez se desplomó, convirtiéndose en una tumba de concreto y varillas para cientos de personas. En medio del caos, el polvo y los gritos de dolor, ocurrió algo que hasta el día de hoy los rescatistas no pueden explicar. Varios sobrevivientes que quedaron atrapados bajo toneladas de escombros juraron, antes de morir o ser rescatados, que una enfermera impecable los asistió en la oscuridad. Algunos afirmaron que les suministró agua, otros que les aplicó medicamentos para soportar el dolor del aplastamiento. Cuando los rescatistas finalmente llegaban a ellos, preguntaban por la mujer que los había cuidado. No había nadie, no había espacio físico para que una persona viva se moviera entre esos huecos. Sin embargo, los pacientes presentaban vendajes perfectamente colocados y vías intravenosas puestas con una precisión quirúrgica que ningún paramédico en el caos del desastre pudo haber realizado. Eulalia estaba ahí purgando su culpa entre los escombros, tratando de salvar las vidas que en vida dejó apagar. Pero no te confundas, su presencia no siempre es de alivio. Para aquellos que descuidan su deber, su encuentro es una pesadilla. Hoy en día, en el nuevo edificio del Hospital Juárez, la leyenda sigue más viva que nunca. Las enfermeras jóvenes, aquellas que a veces se rinden ante el cansancio y dormitan en sus puestos durante la madrugada, cuentan historias impactantes. Hablan de sentir una mano fría que les aprieta el hombro con fuerza, o de escuchar un susurro seco al oído que les dice: despierta, tu paciente te necesita. Se dice que si entras a una de las salas de urgencias en la hora muerta entre las 3 y las 4 de la mañana y escuchas el crujir de una tela almidonada, no debes voltear. Si lo haces, podrías verla, una figura sin pies, con el rostro oculto tras una cofia antigua, inyectando aire en las venas de quienes no merecen vivir, o acomodando las sábanas de un cadáver que aún no ha sido descubierto. La planchada no es solo un fantasma, es un recordatorio de que en los hospitales la línea entre la vida y la muerte es tan delgada como el hilo de una sutura. Ella sigue ahí, esperando el regreso de su amado Joaquín, o quizás esperando a que tú seas su próximo paciente. La historia de Eulalia nos demuestra que el remordimiento puede ser más fuerte que la propia muerte. Un corazón roto y una negligencia fatal la encadenaron para siempre a los pasillos del Hospital Juárez. Pero dime, ¿tú qué harías si despertaras en una cama de hospital
y vieras a una enfermera demasiado perfecta acercándose a tu camilla con una jeringa en la mano, ¿te sentirías a salvo o sabrías que tu hora ha llegado? Si esta historia te ha causado escalofríos y quieres conocer más secretos ocultos en las sombras de nuestra ciudad, no olvides suscribirte a Exploración Siniestra. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos de horror y déjanos un comentario. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal en un hospital o conoces a alguien que haya visto a la planchada? Te estaremos leyendo en la penumbra. Exploración Siniestra.